digamos, como del centro del encéfalo. Si ven acá como está en esta estructura, tenemos el encéfalo, corteza cerebral, y en estas zonas que son también oscurecidas, ¿qué querrá decir? ¿Por qué son oscurecidas? Porque están ahí negritas en el centro de la sustancia blanca. ¿Por qué dijimos que cuando era sustancia negra o gris era qué? Somas, cuerpos neuronales. Entonces lo que vamos a ver ahí es que en el centro del encéfalo existen unas colecciones, así digamos de esta manera, que se conocen como núcleos de la base, o también se llaman ganglios basales. Cualquiera de las dos palabras está bien. Actualmente se le llaman núcleos. Y son esos que están ahí, son unas zonas específicas en el encéfalo que son cuerpos neuronales encargados de recibir información y proyectarla hacia otros sitios. Entonces, ahí está la definición. Esos núcleos de la base son un grupo de núcleos de sustancia gris que pertenecen al encéfalo y se encuentran en la sustancia blanca de los hemisferios. Está interconectado con la corteza, tálamo y encéfalo, o sea que si está interconectado es porque lo que hacen es recibir y enviar información a diferentes sitios, o sea que permiten aferencias y inferencias. Bueno, los núcleos de la base, entonces, ¿por qué son importantes para ustedes? Porque precisamente lo que hacen es controlar movimientos voluntarios, los que hacemos de manera rutinaria, o sea, lo que hacen ustedes en el día a día, pero de forma inconsciente. O sea, ¿qué hacen ustedes de forma inconsciente día a día? Pero de manera voluntaria. ¿Ah? No, eso es inconsciente. ¿Qué es voluntario? ¿Qué hace el voluntario? Inconsciente. La respiración es involuntaria, pero tiene de ¿los reflejos? No. Un reflejo no es voluntario. Yo no me pego, voluntariamente retiro. Eso es involuntario. Caminar, lavarse la boca, ¿sí? Irse a desayunar, sentarse en estos momentos. Hablar, sí, también es un movimiento voluntario. Ajá. Entonces, el ejemplo que está ahí es manejar. ¿Listo? Alguien que me ayude a leer eso. Las neuronas de la corteza cerebral en rojo se comunican con las neuronas del cuerpo estriado, en azul, para realizar una toma de decisión entre dos acciones posibles, sean A y B. Las neuronas de la sustancia negra, verde, toman la decisión, recomendar la acción A, y la transmiten por medio de las neuronas del tálamo, en amarillo. El nuevo trabajo indica que dichas neuronas aconsejan la acción A y al mismo tiempo desaconsejan la acción B, por lo que se activan ambas vías de forma simultánea, la vía directa para A y indirecta para B. ¿Se entiende algo? Nada. Entonces, lo que está queriendo decir ese ejemplo es que cuando ustedes están manejando, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para avanzar en el carro? En un carro. Bueno, pensemos que en la moto también podría ser porque se hacen, a menos que tenga cambios, ¿no? Porque la automática no sirve para eso. Bueno, pensemos en un carro. En el momento en que ustedes están manejando y van a frenar, ¿qué deben hacer con los pies? Al tiempo tienen que hacer tanto como, por ejemplo, una plantiflexión, que es levantar el pie, y una dorsiflexión, bueno, el resto. Una dorsiflexión que sería empujar, ¿cierto? Entonces, esos movimientos, que son movimientos alternos, pero son conscientes, lo que nos está queriendo decir es que aquí participan estos núcleos de la base. Lo que hacen los núcleos de la base es como tratar de organizar la tarea y poder enviar la información para que se activen las zonas específicas. ¿Listo? No solamente los núcleos de la base, esto funciona con todo un eje, con la corteza, con el cerebelo, con un montón de estructuras, pero digamos que los núcleos de la base están ahí, tratando de organizar esa tarea. Por eso dicen que el tálamo, los ganglios,
están ahí como mandando información, desactivando, activando esos potenciales de acción. ¿Listo? Ese objetivo es que cada vez que esos potenciales de acción se activan y se inactivan, pues van a permitir que las acciones se puedan generar. Entonces, ese es el objetivo principal de los núcleos de la base, el control de los movimientos voluntarios. Entonces, uno de ellos es el núcleo caudal. El núcleo caudal, que está aquí en amarillo, que está aquí en amarillito, ¿esta qué estructura es? No. Estamos hablando que el amarillo es el núcleo caudal. Esta que está aquí en el centro. El tálamo. Entonces veamos cómo está rodeando. Dice que ese núcleo caudal unido con otro que se llama putamen se conocen como cuerpo estriado y se controlan el movimiento, o sea, están relacionados con el control del movimiento. Ellos hacen conexiones con áreas de la corteza y subcorteza. Habíamos dicho que ¿qué eran las estructuras de la subcorteza? ¿Es lo mismo que subcorticales? No. Lo de la médula espinal. No. Entonces estamos estudiando mal. Por ejemplo, los núcleos de la base son estructuras subcorticales porque están ahí como debajo de lo que sería la corteza cerebral. ¿Sí se entiende eso o no han entendido el término subcorteza? Subcortical. Bueno, el caso es que estas estructuras, que conocidas los dos se llaman cuerpo estriado, ayudan también a la cognición y la conducta, y ahí es donde viene el ejemplo de manejar. Entonces, ¿qué aprendí yo de esa tarea y cómo lo desempeño día a día? Es una tarea, tienen que ser tareas aprendidas, ¿no? Para que ellos estén ahí como organizando esa información. Aquí nos dice de dónde están irrigados, entonces dice que ramos de las arterias perforantes, principalmente de la cerebral anterior proximal y la media, que son como las estructuras que le envían irrigación a esa zona. Ahí lo podemos ver acá. Aquí podemos ver entonces cómo serían esas vías. Entonces, a esto es lo que llamamos vías. Las vías son zonas o áreas, o como lo digo yo, como canales que comunican diferentes zonas de la corteza con las diferentes estructuras para llevar la información. ¿Cómo se llama? Esto es anterior y esto es posterior, ¿no? ¿Cómo se llama esta área? Poscentral. Esto es anterior y esto es posterior. Esta es la precentral y esta es la poscentral, o sea que esta es la área motora y esta sensitiva. Entonces, estas dos áreas ahí lo que nos están mostrando es cómo esas vías comunican a esas estructuras del núcleo caudado, que es todo este, y cómo llevan aferencias y eferencias, ¿sí? ¿Para qué son una aferencia y una eferencia? ¿O qué es una aferencia y una eferencia? Una aferencia es cuando sube la información y Entonces, aferencia y eferencia básicamente es información ascendente y descendente dependiendo, ¿cierto? Entonces ahí nos está mostrando precisamente eso, que esas comunicaciones, dice que el núcleo caudado se comunica con la área motora primaria, con la área sensitiva y con zonas corticales del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque todas esas funciones nos sirven para desarrollar ese control de movimientos voluntarios, ¿no? Acuérdense de eso, es control de movimientos voluntarios, pero inconscientes, o sea que yo los hago ya de manera rutinaria, que ya me los aprendí. Ya los hago sin pensar en, ay, ¿cómo es que camino? No, yo ya lo hago de manera normal, es que ya es una tarea aprendida. ¿Sí se entiende eso o no? Bueno, el otro es el putamen. Entonces miren acá, que el putamen, miren, tenemos esta estructura aquí de la corteza, estos cíngulos por este lado, estas circunvoluciones, y aquí en el lado extremo tenemos el putamen. Tenemos el globo pálido y aquí tenemos lo que les pregunté ahorita, la cápsula interna. ¿Cómo era la pregunta del quiz? ¿Dónde tiene la corteza de parte de fibras de proyección? La mayor zona de fibras de proyección, ¿cierto? Entonces miren que de la corteza
cerebral se proyectan las fibras que van a viajar hacia las partes inferiores. Por eso la cápsula interna, que es este espacio entre el tálamo y el globo pálido, miren acá sí es como un caminito, esa zona de cápsula interna es vital para las fibras de proyección motoras y sensitivas, sobre todo motoras. Entonces, un paciente que por no sé, una lesión cerebral, se compromete esta vía, su compromiso motor es supremamente grande, porque las vías que se proyectan desde la corteza motora, toda esta zona, no podrían enviarse a esa médula y por lo tanto pues ahí toda la distribución de movimiento no podría realizar. Bueno, entonces el putamen, ¿qué es? Fundamental en la preparación y ejecución de movimientos de las extremidades. ¿Listo? Entonces aquí tiene un papel importante en el movimiento de extremidades, regulando motricidad, hábitos automáticos y aprendizaje, que es lo mismo que ya hablamos de todos. Entonces, el putamen lo vamos a enmarcar en el trabajo de extremidades. ¿Listo? David, Mario, Mateo, ¿qué acaba de decir? Pues que la cápsula interna. No, la cápsula interna hace rato ya O sea, por eso, pero. hace como 5 minutos hablé de eso. Que dame hacia el papel fundamental para hacer la ejecución de los movimientos de las extremidades y también. Eso hace 10 minutos. No, ya sabes que regular la motricidad. No, y que también que si se afecta la cápsula interna, esto compromete mucho el área motora. Cápsula interna, pero hace rato ya lo dije. Bueno, apaguen los celulares y dejen de estar armando gallo ya porque después dice que yo no preparo clases y después ¿listo? Bueno, entonces algunas de las sensaciones de asco y de desprecio que alguna vez nosotros empezamos a generar, que también es algo, digamos que voluntario pero inconsciente, ¿cierto? Huele a feo, yo de manera voluntaria sé que huele a feo, pero no estoy como diciendo, uy, voy a hacer caras para que huele, no, eso lo hacemos inconscientemente. Entonces, al putamen se dice que está ahí implicado en esa regulación de ese tipo de sensaciones. Ahí él está trabajando con el sistema motor para actuar ahí. Bueno, y si el putamen está implicado en esas funciones y decimos que eso es de control de movimientos, ¿qué se supone que esa información a dónde debería ir para yo hacer caras de asco y desprecio? ¿Qué? A los músculos faciales para poder organizar toda esa información. O sea que serían información de qué tipo. Viaja por qué tipo de nervios o por dónde sería el recorrido. ¿Un nervio de qué tipo? Pues motor. Motor expiratorio. Estamos hablando Ya llegó la información. el olfatorio fue mi experiencia principal, de lo que yo percibí. ¿Sí? Ya estamos hablando de la respuesta, o sea, mi respuesta fue hacer caras de asco y desprecio ante eso que mi cerebro entendió. ¿Y cuál es el nervio que inerva los músculos de la cara? Trigémino. No. Y el séptimo. El facial. Trigémino no, trigémino es científico. Bueno, el globo pálido es otro de los núcleos de la base. Entonces, el globo pálido, ¿dónde lo vemos aquí? Esta zonita hace parte del sistema extrapiramidal, que es una red que controla y regula movimientos involuntarios. ¿Listo? Aquí ya entonces nos fuimos a movimientos involuntarios. ¿Sí? Los tractos extrapiramidales se trabajan con
tienen la capacidad de controlar movimientos, o de controlar no, porque la palabra no es controlar, de generar movimientos involuntarios. Ahí sí vienen los reflejos, ahí sí vienen acciones que nosotros hacemos de manera involuntaria. Por ejemplo, ¿cuáles? Respirar es un ejemplo, pero no específicamente respirar, porque la respiración está controlada entre otras estructuras. ¿Quién controla la respiración? ¿En dónde se controla la respiración? Esto lo vimos el semestre pasado cuando vimos respiratorio. ¿Dónde se controla la respiración? ¿Nadie? Toca todo para morbo en general. ¿Nadie? Pregúntele allá a ese celular, ¿usted qué tiene ahí? ¿Dónde se controla la respiración? Tallo cerebral, no sé cuántos niveles mostraba los núcleos amnióticos, neurotáxicos. No, creo que es. Ay, perdí el tiempo. Bueno, entonces, aquí está el globo pálido, que es una principal vía eferente hacia el tallo. ¿Listo? ¿Cuáles movimientos? Entonces, por aquí nos dan el ejemplo de movimientos que se generan en la médula espinal para la postura y como los reflejos, como el ejemplo que habían dado ahorita. Bueno, ¿qué es la función principal del globo pálido? Regular movimientos no conscientes. Esa es su función principal. Y tenemos aquí a alguien importantísimo. Vamos a empezar a hablar de neurotransmisores. ¿Listo? ¿Todos saben qué es un neurotransmisor? ¿Qué? ¿Sí? Neurotransmisores no son los que ayudan a que se, como que mandan la información para que se ayude a la ¿Dónde? ¿Dónde están? Señora, ¿Qué? Ay, me las voy a ¿dónde cortar. están? En la neuroresistencia, ¿en qué parte? Me las voy a cortar todas porque me En los botones sinápticos, ¿en qué Acá se me hace almacenado de electricidad? Dentro de una vesícula sináptica. ¿Qué se necesita para que se libere un potencial de acción que me estimule la salida de calcio? Bueno, entonces hay muchos neurotransmisores, ahorita los vamos a ir a ver. ¿Listo? Uno de ellos se llama GABA, que es el ácido aminobutírico. El GABA hace este de los principales neurotransmisores, y ahí con el globo pálido está trabajando en esa regulación de movimientos inconscientes. ¿Listo? Entonces, aquí vienen otras estructuras. El cerebelo también es una estructura. ¿El cerebelo para qué sirve? Para coordinar el equilibrio. Para el equilibrio. Entonces, el globo pálido envía información al cerebelo, y esa interconexión con cerebelo es lo que permite que ustedes puedan hacer movimientos coordinados. ¿Listo? Y no pensar en que, ay, tengo que mantener el equilibrio, sino que simplemente esa retroalimentación que hay entre las estructuras y el cuerpo se genera esa coordinación de equilibrio. Entonces, dice que si el globo pálido no funciona correctamente, se producen afectaciones en la marcha, la motricidad y muchas conductas ordinarias. Este síndrome, que es muy famoso, que ustedes ya conocen, el síndrome de Tourette. ¿Qué es lo que pasa con ese síndrome? Movimientos voluntarios, o sea, repetitivos. Son involuntarios. Es como el de, no sé si ha visto este que se llama el quieto. Por eso digo que todos saben de qué trata la enfermedad, porque él ha sacado la luz de esa patología. Sí, ¿cómo se llama? Camilo Sánchez. Camilo Sánchez. Pues Pero es controlado porque por lo menos es solo un movimiento, por lo menos hay palabras, Lo normal sería ya que él por lo menos escuchar una palabra o un ruido o algo y lo rehabilitaba. La tenía también la terapia con la pero digamos, yo cuando yo he visto como videos de él, yo digo que muchas veces cuando él se concentra en la toma de Claro, cuando el fuma marihuana. sí, también la marihuana es como es un inhibidor del sistema nervioso, por eso regula, porque ayuda a estabilizar esos movimientos alternos, que están generando esos
control en los potenciales de acción que se están generando desde esa estructura. Están alterados, o sea, como que manda todo el tiempo, y por eso se hiperestimula el movimiento. Porque cuando está nervioso, Le ponen el aumenta. Claro, porque no controla. Entonces, él dice, si yo me concentro, pues claro, porque logra como estabilizar esos potenciales de acción. Mientras no, pues entonces, pues eso va a estar ahí como locamente se generando esos potenciales. Entonces, ahí está ese síndrome en el globo pálido, que es una de las principales estructuras afectadas. Bueno, nos vamos con otra estructura que es bien famosa y es la sustancia negra o la sustancia negra. ¿Listo? Por favor, no se puede confundir la sustancia negra con la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? Otra vez. Cuerpos neuronales, ciertas zonas de cuerpos neuronales. La sustancia negra también es una zona de cuerpos neuronales porque es de sustancia gris, pero se llama sustancia negra. O sea, esa estructura se llama sustancia negra, ese es el núcleo de la base. En esa sustancia negra, que es esta zonita aquí que ustedes ven, se genera un neurotransmisor supremamente importante, ¿listo? Que es la dopamina. ¿Listo? Esa dopamina me ayuda a estabilizar mi control de movimientos. ¿Listo? En el caso del Parkinson, a las personas con Parkinson se les daña esa zona. Se les atrofia. ¿Y cómo se atrofia? No producen dopamina. Y si no producen dopamina, por eso es que los movimientos son incontrolados, porque no pueden hacer esa regulación. ¿Listo? Principalmente se da el control de movimientos finos. Control e iniciación de movimientos finos. Entonces los pacientes con Parkinson están quietos y están bien. Pero usted los pone a caminar y empieza todo el problema. Porque no son capaces de iniciar y cuando inician no son capaces de parar. ¿Listo? Entonces es como la característica clásica del paciente con Parkinson. Entonces, en la lesión de la sustancia negra, que esa es la sustancia negra, aquí se ve y aquí se ve una alterada. Entonces lo que está pasando es que esto sería una zona de Por eso la respuesta es similar cuando una persona se sobreestimula dopamina con Red Bull. sí, como que se altera, ajá. Entonces aquí vemos una neurona, un neurotransmisor dopamina secretándose de manera normal, y en el Parkinson pues lo que vemos es que hay menos secreción de dopamina. ¿Sí? No se forma esa dopamina normal y por eso la alteración. Bueno, ¿listo? Entonces vamos a hablar ahora de los neurotransmisores. Ay, Dios. Entonces, ¿qué características debe existir para que sea una sustancia considerada neurotransmisor? ¿Listo? Porque esto es una sustancia, entonces debe estar presente en las neuronas, obviamente. Debe localizarse regionalmente en grupos de neuronas, o sea, no todas las neuronas tienen a todos los neurotransmisores. ¿Sí? O sea, no todas las neuronas tienen acetilcolina y no todas las neuronas tienen... Hay grupos de neuronas especializados con su neurotransmisor. Deben existir mecanismos... Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a esto? Bueno, deben existir mecanismos para la liberación en la terminal sináptica. Y por lo tanto debe haber un estímulo eléctrico o por calcio. ¿Listo? Entonces recuerden que siempre para que se liberen los neurotransmisores debe existir un potencial de acción que estimule su salida. ¿Listo? Si no hay potencial de acción, pues no hay por qué liberar el neurotransmisor. Debe existir receptores específicos para ese neurotransmisor y deben existir mecanismos que lo inactiven. ¿Listo? Entonces ahí en eso de activación e inactivación es donde debemos entender que existen neurotransmisores activadores
y neurotransmisores inhibitores. ¿Listo? Ah, bueno, y esto también es importante. Su acción es limitada en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué un neurotransmisor debería ser limitado? Señor, señora, Depende de ser recibido, ¿no? ¿depende de qué? La recepción del mismo. Sí, porque no todo el tiempo necesitamos esa estimulación. No todo el tiempo necesitamos estar estimulados. ¿Qué tal todo el tiempo con dopamina? ¿Cierto? No. Entonces, o todo el tiempo con GABA, que es el inhibitorio. Entonces, todo el tiempo todo ido. No. Entonces, esos neurotransmisores se secretan, hacen su fusión y deben dejar de trabajar. ¿Listo? Porque si no, generaría problemas. Bueno, entonces, alguien que me ayude a leer acá, por favor. La información sensorial llega al sistema nervioso central a través de los sentidos especiales y de los nervios periféricos y es integrada con la memoria y los estados de ánimo con el fin de generar respuestas cognitivas, emocionales y motoras. La mayor parte de la comunicación entre neuronas se produce por neurotransmisores químicos que sirven como mensajeros que capacitan a las neuronas para comunicarse entre sí. Este procesamiento sucede debido a una interacción compleja de neurotransmisores y neuromoduladores que actúan sobre sus receptores para excitar o inhibir las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, en resumen, eso es lo que van a generar, o estos son los circuitos que se deben generar para que un neurotransmisor pueda ejercer su función. Entonces, como les decía, vamos a tener neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibidores. ¿Qué hace un excitatorio? Miren acá, aumenta la propensión de una para que una neurona dispare un potencial de acción. ¿Listo? O sea que si es un neurotransmisor excitatorio, ¿qué es lo que hace? Estimular a que se genere un potencial de acción. ¿Sí? Por ejemplo, la dopamina, dijimos que era un activador, ¿cierto? Si él se genera, ¿qué hace? Entonces estimula esa función. Por el contrario, el GABA, dijimos que era inhibitorio. ¿Qué hace el GABA? Si es inhibitorio, inhibe la función de otro excitatorio, ¿sí? Entonces siempre hay un equilibrio. Entonces, los excitatorios y los inhibitorios buscan que las funciones sean controladas, por eso ellos tratan de activarse e inactivarse entre ellos mismos. Entonces, los receptores se dividen en dos grupos. Para que un neurotransmisor pueda trabajar, necesita de su receptor. ¿Dónde debe estar el receptor? Ya dijimos. En el inicio de la... ¿Cómo se llama? Dendritas. Dendritas. Entonces, en las dendritas deben haber receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Así se llaman los dos tipos de receptores que hay. ¿Listo? Los ionotrópicos y los metabotrópicos. Un receptor ionotrópico son los receptores, como dice ahí, llamados canales iónicos. O sea, ustedes ya los conocen como la bomba sodio potasio es un canal ionotrópico porque está asociado a iones. ¿Listo? Y los otros se llaman metabotrópicos porque siempre tienen que tener un segundo mensajero que se llama, en este caso, proteína G, pero hay muchos otros segundos mensajeros. Pero tienen que tener como estas características. Entonces vamos a mirar acá. Entonces, esto se lo conocen ya de memoria. Potencial de acción, ¿cierto? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién me describe todo lo que está sucediendo acá? Analicen esa imagen a ver qué, primero que todo, qué es, qué está pasando, qué ven, qué hay ahí conocido.
¿Qué dice el título? Entonces, ¿qué está pasando? Ajá, pero ¿cómo sucede eso? Mientras se cambia potasio y sodio, el sodio va negativo y va cambiando por todo el Lo van cambiando mientras va avanzando. ¿Qué está cambiando? Está despolarizándose y repolarizándose, ¿no? ¿Y abajo? Y abajo es ya cuando llega la respuesta, los botones mágicos. Si va a pasar Está haciendo así. ¿Cuando llega qué? Cuando llega el impulso. Ah, La producción de rotación. cuando llega el impulso nervioso hacia el botón sináptico para desencadenar la respuesta, ahora sí, de la salida del neurotransmisor. Y abajo, después de que sale el neurotransmisor, ¿qué está pasando? ¿Qué debe haber? ¿Qué ven abajo? ¿De qué estamos hablando? Lo de proteína G. ¿Qué dice? Sí, pero no. De los receptores, sí, no, ustedes están por allá en Plutón. De los pinches receptores estamos hablando. De metabotrópicos y. Receptores que vamos a necesitar para que estos neurotransmisores vengan acá y trabajen, activen o inactiven dependiendo de lo que haga cada uno de ellos. Bueno, entonces, receptores, dos términos que deben tener presente: neurona presináptica y neurona postsináptica. ¿Listo? ¿Qué se supone que es la presináptica? Los que están antes de, y la pos después. Entonces, en este caso, la neurona presináptica es la que está en la parte anterior de que suceda la sinapsis, obviamente. Entonces va a ser la que contiene los neurotransmisores. Y la neurona postsináptica va a ser la que contiene el receptor para que ese neurotransmisor vaya y actúe junto a él. ¿Listo? Entonces, ejemplos de algunos de las funciones. Entonces, la acetilcolina es excitatoria para el músculo esquelético, o sea, haciendo que el músculo se contraiga. ¿Listo? Es excitatoria. ¿Qué dijimos que hacía? ¿O cuál es la definición de que sea excitatorio o inhibitorio? excitatorio ¿Que simula qué? para que se Genera la estimulación para que se genere un potencial de acción. No estimula, ya, no. Genera potenciales de acción. ¿Y los inhibitorios? Disminuyen la generación de potenciales de acción. ¿Listo? Entonces, la acetilcolina es excitatoria del músculo esquelético, o sea que me ayuda a estimular la fibra muscular para que mueva. ¿Cierto? La estimula, o sea, hace potenciales de acción para que el músculo se estimule y se mueva. En el músculo esquelético, pero resulta que es inhibitoria en el corazón. O sea, ya que hace. Disminuye la frecuencia o la generación de potenciales de acción en el corazón, o sea, que va a hacer que disminuye las contracciones. Que se relaje, si el corazón se relaja, Yuca. entonces, ¿qué hace que esa vaina funcione así? Si es el mismo neurotransmisor, es acetilcolina. Lo que hace que funcione activador o inhibidor es el pinche receptor. ¿Listo? En el músculo esquelético vamos a tener ionotrópicos y en el corazón metabotrópicos. En el músculo esquelético tenemos canales mediados por iones y en el músculo tenemos canales metabotrópicos que son, pues van a ejercer la función contraria. ¿Listo? Entonces acá tenemos a esos receptores. Aquí tenemos un canal iónico. Dice que se llama dependiente de un ligando. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que necesita, miren acá, tienen estas estructuras que son los sitios donde el ligando, que es la estructura que lo va a estimular, llega y se posa. En este caso entonces permite que el ligando se una y se abra. Si esta es la bomba sodio-potasio, entonces ¿qué pasaría ahí? Si él se abre. Pasos. ¿Quién? El potasio. Oigan, ¿el cuerpo yo? Bomba sodio-potasio. Si el canal se abre,
se abriera. ¿Listo? El ligando no pasa, el ligando se pega ahí y esta vaina se abre. Y ahí pasan los iones. ¿Esto qué es? La membrana plasmática, o sea que hacen el intercambio de iones para, bueno, ya saben ustedes todo lo demás. Bueno, entonces, los canales iónicos que están activados por ligandos son proteínas receptoras, canales iónicos que atraviesan la membrana y abren en respuesta directa a un ligando. Ahí está la definición de lo que acabamos de decir. La corriente empieza a fluir, o sea, los iones fluyen en los sentidos necesarios para que eso funcione de manera correcta. Y eso gracias a la unión del neurotransmisor. O sea que en este caso vamos a pensar que ese famoso ligando pues es el neurotransmisor que llegó, se unió y me generó la activación de ese receptor. ¿Listo? ¿Cuándo se detiene? Cuando ese neurotransmisor ya no está unido, o sea que él se pega, funciona, pero si él ya se despega, pues esto se cierra y ya no permite la función. Ajá, eso, como si fuera una llave. Así es. Miren lo que dice acá. Los canales iónicos activados por ligandos como estos suelen producir respuestas fisiológicas rápidas. ¿Cierto? Por ejemplo, por eso decimos que en el músculo la respuesta tiene que ser rápida. Yo no puedo esperar hasta que él se piense a ver si se activa o no se activa. Necesito movimientos rápidos. Listo. Y los metadotrópicos, entonces son estos que están aquí. Los metadotrópicos son proteínas que van a, o receptores, mejor dicho, que también se activan por medio del neurotransmisor, pero que su función se cumple cuando él pasa la información a una célula que está allí esperando la información, que a eso le conocemos como segundo mensajero. Dice, no son canales iónicos en sí, la unión al neurotransmisor desencadena una vía de señalización. ¿Dónde sucede eso? ¿Todos entienden que es vía de señalización? ¿O no? ¿No se entiende eso? ¿No? No. Entonces, vía de señalización es como un proceso, digámoslo así, que se desencadena desde que el neurotransmisor se unió. O sea, una señal que se envía al interior de la célula, este es el interior de la célula, para que esa respuesta viaje a otros receptores para desencadenar esa respuesta. ¿Listo? Entonces dice, la señalización mediante estos receptores depende de la activación de varias moléculas dentro de la célula y se involucra un segundo mensajero. ¿Listo? Normalmente la proteína G es conocido como el segundo mensajero, pero existen otros segundos mensajeros. Están el ATP, el AMP cíclico, el inositol, bueno, no me acuerdo. Dado que implica más pasos, entonces la señalización es más lenta y están activados también más lenta que la señalización con ligando, perdón. ¿Listo? Entonces, en la señalización con ligandos, o sea, receptor ionotrópico será rápida y en el receptor metadotrópico es lenta la acción. Aquí tenemos esa vía de señales, entonces aquí tenemos una digamos que, respuesta que se da a partir de la función de vías de señalización, que es ir poco a poco hasta que se llegue al final, a la respuesta. ¿Ahí? Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Nada? Entonces, en resumen, ¿quién me puede hacer un resumen de lo que hemos hablado de neurotransmisores? Un resumen rápido. De qué es un neurotransmisor, de cómo funciona, de no me mire. A ver, aquí las Mercedes que la mamá gallo toda la clase. Un resumen rápido ahí. ¿Qué es eso? Eso es muy difícil. ¿Se está dormido o no me dormieron de la trasnochada? ¿Quién? ¿Yo?
excitatorio o inhibitorio. ¿En los dos? ¿Qué puede ser? Dependiendo de la zona en la que está, puede ser inhibitorio o excitatorio. O de la función, o de lo que necesitamos. Sí, o sea, si yo necesito acetilcolina para que vaya y me inhiba el ¿Usted músculo. cómo tiene su batería? Pues? Son 97. El ciclo es excitatorio y el Como 8 meses. corazón es el corazón. El inicio de O sea, depende de receptor. Exacto. El pinche la aceptó. Alexa. Bueno, algo así. Bueno, ahí les tengo una tabla de resumen de los neurotransmisores y la activación con sus receptores diferentes. Bueno, le vamos a tomar la foto. ¿Ya no pasa? La anterior que. Ajá, entonces. Esto es solamente para explicar en manera didáctica para niños de preescolar. Es la mejor forma de memorizar. Un receptor y una vía de señalización interna. ¿Quién me la explica? ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero no está en la clase? A ver, Araki. Usted está ahí hablando hace 1000 años con quién. A ver, explíqueme eso, ¿qué ve ahí? Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Qué está pasando ahí? Busca ayuda para un morfo, busca ayuda para un Ajá. A ver, les voy a leer lo que dice acá. Vía apagada. Ligando activa el receptor. Receptor activa la proteína en la membrana. La proteína en la membrana activa la proteína en el citosol. La proteína en el citosol activará el objetivo final de la vía y el objetivo final de la vía es la respuesta. Entonces, primero que todo, ¿qué tipo de receptores? Metabotrópico. Metabotrópico. ¿Por qué? Porque ese es el que pasa y tiene una respuesta a él. O sea, ¿necesita qué para que haya una respuesta interna? Sí, voy a enseñar, pero para que esa señal se pueda generar, se necesita de explotación. Mensaje. Un segundo mensajero. Segundo mensajero, así como de protección. Segundo mensajero. ¿Listo? Listo. Otra que tiene otra clasificación. ¿Listo? Un cuadrito con otra clasificación. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a mirarlos así como es que están ahí. Esto solamente es como también de aquí, ¿listo? Para que no asusten. Entonces, ¿cómo están catalogados esos neurotransmisores? Se pueden catalogar por medio de aminoácidos. ¿Por qué? Porque en su estructura química tienen un grupo amino, como el GABA, ácido gamma-aminobutírico y el glutamato. Tenemos monoaminas como la serotonina y la histamina.
Tenemos catecolaminas como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Adrenalina y epinefrina en la misma joda. Norepinefrina y noradrenalina en la misma joda. ¿Qué? ¿Atrás? Sí. A la histamina prestenle atención porque además de ser neurotransmisores, ¿qué? Actúa como neurotransmisor, pero también actúa como otra cosa. ¿Alguien tiene aquí sufre alergias? ¿Para qué? ¿Ah? Sí, ¿qué pasa con la histamina en ese caso? A ver, el chico del ChatGPT que ¿para qué sirve la histamina? ¿Han tomado antihistamínicos? Loratadina, loratadina, cenicilina. Promueve porque está aquí está. ¿Qué? Molécula que desempeña diversas funciones en el cuerpo, principalmente en el sistema inmunológico, nervioso y digestivo. Respuesta alérgica e inflamatoria, liberadora de más Ahí, entonces la histamina es un neurotransmisor, pero también es un promotor, digamos así, de las respuestas inflamatorias. ¿Sí? En las alergias, por ejemplo. En las alergias, la generación de bastante histamina en la célula va a generar que esa célula se active, se estimule, y ahí es donde viene la rinorrea, los ojos llorosos, la estornudadera en el pico de ojo. Por eso, rinorrea. ¿Está pensando que le está diciendo gonorrea? Rinorrea. Bueno, y aquí esto sí está en Google, ahí para que lo tengan ahí presentes los respuestas de neurotransmisores. Estoy haciéndole la tarea. ¿Se me puede dejar la noche del piso que se les va la plata? Por eso. Ya se fue. ¿Listo? Acetilcolina. Entonces miren esta infografía. Esta infografía donde nos muestra que la acetilcolina puede trabajar en diferentes tipos de órganos. ¿Y todo va a depender de qué? ¿De qué depende que actúe en cada uno de ellos? ¿Del qué? Del receptor. Entonces, en el músculo esquelético, en el músculo liso vascular, en el corazón, en las glándulas sudoríparas y en las glándulas, ¿qué dice músculo liso, corazón y glándulas? A nivel del parasimpático y a nivel somático, para que lo tengan ahí presente en las diferentes zonas donde va a estimular. La noradrenalina, entonces, aquí dijimos acetilcolina excitatoria, listo. Noradrenalina, entonces, él es principalmente excitatorio también. Dice que incrementa niveles de alerta y vigilia y estimulará procesos fisiológicos. La adrenalina también excitatoria y ayuda en el momento de lucha o huida. ¿Dónde está eso? ¿Eso quién lo hace? El sistema simpático. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, aumenta la producción. Entonces, la adrenalina es aumento de la frecuencia cardíaca y dijimos que había uno que disminuía. ¿Cuál era? La acetilcolina. La bueno, una infografía de dónde la adrenalina puede trabajar durante el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio va a estimularse la secreción de adrenalina y va a ir a trabajar en diferentes órganos para favorecer, digamos, que el proceso o las adaptaciones que suceden durante la actividad física. Es para que la tengan presente. Bueno, dopamina. Puede ser excitatorio y puede ser inhibitorio. Principalmente donde se secreta, ya lo dijimos, sustancia negra, ¿listo? O nigra. Principalmente inhibe movimientos innecesarios,
inhibe la producción de prolactina. ¿Cuándo sucede esto? Liberación de prolactina. En el embarazo. Estimula la secreción de hormona de crecimiento. ¿Para qué sirve la hormona de crecimiento? ¿Para qué? ¿Qué pasa si una persona que no está en gestación libera prolactina? Pero la prolactina la liberamos durante el ciclo, en pequeñas cantidades. Entonces, vía dopaminérgica, aquí para mostrarles cuáles son las vías de estimulación principalmente de la dopamina. Entonces vemos la secreción y las zonas donde va a actuar principalmente en el lóbulo frontal y en los ganglios. Y las vías dopaminérgicas en otras estructuras. ¿Listo? Bueno, eso era como para que supieran más o menos. Bueno, dice que cuando hay disminución de dopamina, entonces se puede dar esquizofrenia como una de las patologías también principales de la disminución de ese tipo de neurotransmisor. O desórdenes psicóticos. El Parkinson, que ya lo explicamos, dijimos que con Parkinson la dopamina se secreta de manera normal y sin Parkinson, perdón, normal, y con Parkinson se disminuye la secreción. A ver, ¿qué acaba de decir? 8:18 temprano. ¿Con Parkinson qué pasa? Con Parkinson se disminuye porque el problema es que no estamos produciendo dopamina. Y sin Parkinson, pues la producción es normal. Esa infografía lo que nos está queriendo decir es ese proceso. ¿Y a dónde es que va a ir a actuar? En las diferentes áreas cerebrales. ¿Cómo es que ese equilibrio de dopamina genera la coordinación de movimientos? La serotonina, entonces, es inhibitoria, principalmente regula la temperatura corporal, el dolor, emociones. Y aquí tenemos unas vías serotoninérgicas, que es precisamente cuando hablamos de vías, para que nuevamente, volver a repetir nuevamente eso. Cuando hablamos de vías, es zonas a donde esa estructura va a ir a trabajar, ¿sí? O información que va a través de esas vías. Dice que si hay menos serotonina, podría resultar en, por ejemplo, disminución del sistema inmune, desórdenes emocionales, depresión, descontrol de impulsos, trastornos obsesivos compulsivos y tendencias suicidas. Aquí tenemos entonces la combinación de una vía dopaminérgica y una vía serotoninérgica. Cada una de la función que genera en las diferentes estructuras corticales y subcorticales. ¿Ya tomó foto? No me acuerdo, espérame. Porque ¿se quiere ir? No, se me compra una galleta porque estoy dormida, pero está Serotonina. Culpa mía. No calculé mis tiempos. Culpa mía entonces. No. Bueno, GABA. Ácido gamma-aminobutírico. Tipo inhibitorio principalmente, o bueno, inhibitorio negro. Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Este es el principal neurotransmisor inhibidor. Y él principalmente reduce la excitabilidad neuronal del sistema nervioso. ¿Listo? Es el principal neurotransmisor inhibidor. 3 veces lo dije. Es un neurotransmisor inhibitorio, 4, que actúa como freno para los neurotransmisores excitatorios, o sea que él es el principal que disminuye los potenciales de acción de los neurotransmisores excitatorios. ¿Qué pasa si tengo deficiencia de GABA? Algunos de los síntomas pueden ser estas conductas: depresión, ansiedad y pánico, dependencia al alcohol e insomnio. ¿Dependencia al alcohol?
Tiene deficiencia de GABA. Bueno, Esto vale 100.000, esto vale 100.000. glutamato es principalmente excitatorio. ¿Dónde se secreta? En las neuronas sensitivas y la corteza. Regula la excitabilidad del sistema nervioso en el aprendizaje y memoria. Miren acá, si hay niveles deficientes de glutamato, contribuyen a epilepsia, desórdenes cognitivos y afectivos. El glutamato. La histamina, dijimos ahorita, ¿que era para qué? Entonces, como hormona y como neurotransmisora actúa, ¿listo? Regula la vigilia, la presión, el dolor, el comportamiento, incrementa la acidez estomacal y es mediador de respuestas inflamatorias. Ahí están los diferentes tipos de receptor que existen para la histamina y los órganos a donde él va a trabajar. Bueno, ahora ya para finalizar, ¿qué desórdenes existen? Entonces, principalmente se dice que el Alzheimer tiene una carencia de acetilcolina, sin embargo, la causa del Alzheimer no es la deficiencia de acetilcolina. ¿Listo? Esa no es la principal causa. La causa del Alzheimer es la formación de unas placas llamadas placas beta-amiloides, que son unas estructuras que se forman a medida que va pasando el tiempo y por herencia, como principal medio. La depresión, principalmente por disminución de noradrenalina, serotonina y dopamina. Alguno de esos tres o los tres. La esquizofrenia, principalmente por exceso de dopamina. ¿Listo? Trastorno esquizofrénico. Parkinson, dopamina, ya lo hablamos. Epilepsia, disminución del GABA. Y la miastenia gravis, que es una patología muscular que es por disminución de la acetilcolina. Esa es musculoesquelética, disminución de la secreción de acetilcolina en la unión neuromuscular. Y otra enfermedad que es la de Huntington, que es la asociación a GABA. Vamos a mirar aquí abajo. ¿Qué son movimientos involuntarios? ¿Qué es lo que hace el GABA? El principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. O sea que si es el inhibitorio y no está trabajando, entonces desencadena que los excitatorios hagan lo que se les dé la gana. Por eso tiene movimientos involuntarios que no son controlables. Listo, entonces, esa era la tarea, pero pues ya se la hice. Pero les dejo eso para que lo hagan ahí en su cuadrito y ya tengan el resumen, ¿listo? Ese cuadrito lo tienen que tener ahí a la mano para que lo hagan en su cuadernito. Y ya.